Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 2 y les estaremos hablando sobre la generación de electricidad estática mediante frotamiento, por contacto y por inducción. Este grupo está conformado por Yomeli, Jeswil, Degni, Diocares y Chanin, yo. Primero, les voy a hablar sobre la generación de electricidad por frotamiento, también conocida como efecto triboeléctrico. Ocurre cuando dos objetos se frotan entre sí, lo que causa una transferencia de electrones de un objeto a otro. Uno de los objetos se carga positivamente y el otro, pues, negativamente. Por contacto, la generación de electricidad estática ocurre cuando dos materiales diferentes entran en contacto y luego se separan, generando un desequilibrio de cargas eléctricas. Ese proceso, conocido como triboelectricidad, implica la transferencia de electrones de un material a otro, dejando a uno con carga positiva y al otro con carga negativa. Por inducción, la electricidad estática se genera cuando un objeto cargado se acerca a uno neutro, lo que causa que las cargas del objeto neutro se reordenen. Las cargas del mismo signo que el objeto cargado son repelidas y las cargas opuestas son atraídas, generando una separación de cargas en el objeto neutro. Yo les voy a hablar sobre ejemplos sencillos de cada tipo de formas de generación de electricidad estática. El primer ejemplo es la fricción por frotamiento. Imagina que estás en invierno y te quitas un suéter de lana. Al quitártelo, escuchas un pequeño chasquido, un sonidito, y sientes como que se te empiezan a parar algunos pelos del brazo. Eso es electricidad estática generada por la fricción entre la lana del suéter y tu camiseta. El segundo ejemplo es el contacto directo, o sea, por la conducción. Ejemplo, cuando tocas la pantalla de tu teléfono, después de haber caminado con medias por una alfombra, como tu cuerpo ya tiene carga al tocar el celular, esa carga pasa y sientes una pequeña descarga. Aquí no hay frotamiento, solo contacto entre dos cuerpos con distintas cargas. Otro ejemplo sería la inducción sin contacto directo. Puede ocurrir cuando estás acercando la mano a una perilla metálica después de haberte cargado caminando por una alfombra, pero aún no la tocas y sientes un chasquido. Aunque no hubo contacto, la presencia de tu mano cargada provocó que las cargas en la perilla se reacomodaran y eso generó una chispa por inducción. Y por último, la presión o deformación. En esta tú puedes pensar en un encendedor que usas para prender la estufa. Al presionar el botón se genera una chispa. Eso ocurre porque dentro hay un pequeño cristal que al ser presionado genera electricidad estática. Es el efecto piezoeléctrico. Yo les voy a hablar sobre algunos casos prácticos de electricidad estática. En la vida cotidiana, descarga al tocar una manija de metal. Cuando caminas sobre una alfombra, puedes acumular carga estática en tu cuerpo. Al tocar un objeto conductor, como una manija metálica, sientes una pequeña descarga. En el cabello erizado, al peinarte con un peine de plástico, este puede transferir electrones al cabello, haciendo que los cabellos se repelan entre sí y se ericen. En la industria, los impresores láser y fotocopiadoras usan cargas electrostáticas para adherir el tonel de papel en áreas específicas. En la seguridad, el riesgo en estaciones de gasolina, la electricidad estática puede generar chispas peligrosas si hay vapores inflamables. Por eso se recomienda no usar el celular ni frotarse mucho la ropa al cargar el combustible.
En la ciencia y educación, los experimentos con globos, frotar un globo en el cabello y luego pegarlo a la pared muestra la atracción por cargas opuestas. Bien, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones prácticas de la electricidad estática. La electricidad estática tiene diversas aplicaciones prácticas en la industria, como la pintura, impresoras láser, filtros de piel, precipitadores, separación de materiales y adhesión. En la agricultura se puede encontrar la pulverización y en la vida cotidiana el plumero, el envasado y los generadores de Van de Graaff. Aunque útil, también puede causar problemas como descargas dañinas, por lo que su control es importante. En esta exposición dimos a conocer que la electricidad estática es un fenómeno que forma parte de nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no lo notamos. A través de este tema aprendimos que puede generarse de tres formas principales, que son por frotamiento, como cuando nos quitamos un suéter y el cabello se eriza; por contacto, que es como al caminar sobre una alfombra y luego tocar una manija de metal; y por inducción, como cuando acercamos un globo cargado a la pared. Además vimos que la electricidad estática no solo ocurre en casa o en la escuela, sino que también tiene usos importantes en la industria, como en las impresoras láser, la agricultura o como en la pulverización de cultivos, y en la ciencia. A través de experimentos educativos, sin embargo, también aprendimos que representar un riesgo, ser riesgosa, como cuando se generan chispas en lugares con vapores inflamables, como lo son las gasolineras. Por tanto, también es importante conocer sobre la seguridad.